¿Cómo evitar fracasos en los negocios? Mi primer tráiler. Saben, hoy les quiero hablar en este video cuando tú tienes la ilusión de empezar un negocio, pero no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia, pero tienes mucha emoción a hacerlo. ¿Y a qué me refiero con la emoción? Que mucha gente se convence a sí misma o porque otra gente los está invitando a hacer un negocio que es el negocio de su vida y no hacen su tarea. Como dice el título, cuando yo compré mi primer tráiler a los 21 años, fue una muy fuerte experiencia. ¿Y por qué digo una muy fuerte experiencia? Porque estuvo muy difícil, porque gracias a mi inexperiencia, la falta de conocimiento, y pues obviamente era un chavalón de 21 años, pues me faltaban los años. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando uno quiere iniciar un negocio? Uno nomás se basa y piensa las buenas, todas las cosas que tú dices, voy a hacer este negocio y voy a ganar esta cantidad de dinero y pintas tu mundo color de rosa. Y ahí es donde caes en los problemas. O lo que es peor, muchas veces te dejas llevar por gente que te invita a iniciar negocios y solamente te platican las buenas, pero no las malas. Y ya cuando las cosas resultan mal o que no salieron como te las platicaron, bueno, pues ya para entonces ya tienes mucho dinero invertido, ya tienes mucho tiempo invertido y ya no te puedes salir fácilmente. Miren, cuando yo compré mi primer tráiler, se lo compré a la persona con la que yo trabajaba, a un dueño operador que era un mecánico de lo más mentiroso, deshonesto que ustedes se puedan imaginar. Una gente que solamente está buscando la forma de cómo aprovechar y abusar de los demás. Y aprovechar y abusar de la confianza principalmente. Este tipo era un tipo totalmente irresponsable. Yo trabajé aproximadamente 2 años con él. Y pues cada viernes que me pagaba, pues hagan de cuenta que yo tenía que, de mi salario, tenía que poner un dinero al lado, porque yo sabía que el lunes, que me decía, te voy a dar el lunes para el diésel, yo sabía que el próximo lunes no me iba a dar para el diésel y yo tenía que echarle diésel al camión porque sí quería trabajar. Bueno, y esto se fue dando mes tras mes, semana tras semana, hasta que yo me harté. Yo con mucho esfuerzo y sacrificio pude ahorrar como unos $3,000. Estamos hablando de hace 35 años. Pues eran las perlas de la Virgen para su servidor. $3,000. Que yo tenía la ilusión de comprarme mi propio camión. Bueno, entonces yo le manifiesto mi intención a este tipo y le digo, ¿sabes qué onda? Pues voy buscando otro chofer porque voy a buscar la manera de comprarme mi propio tráiler. A lo que el camarada bien amablemente me dice, hey, pero pues ¿para qué batallas? Si quieres yo te hago el paro. Ah, el troque que traes, pues yo te lo vendo. Pues dame unos $5,000 de entre y me vas haciendo pagos y pues para alivianarte. Y yo dije, que a todo dar, ¿verdad? Pero el camión me andaba fallando unos días antes y yo le decía, oye, el camión anda fallando. Oh, sí, sí, no te preocupes, no es nada, no es nada. Entonces, yo me confié de él y, ok, me dijo, ¿cuánto tienes? Y yo dije, oh, tengo $3,000. Ok, dame los $3,000 de down payment o de enganche y me vas haciendo pagos de $500. Te lo voy a vender en $30,000. Dije, ok, se me hizo pues buena la oferta, ¿verdad? Bueno, a las 2 semanas de yo haber comprado el, pues el tráiler, acuérdense, todo iba a estar a su nombre, todo igual. Yo viniendo de San Francisco, subiendo una subida que se llama la Grapevine, saliendo ahí cerca de Bakersfield, pues el troque empieza a echar un humaderón tremendo, pierdo presión de aceite y el troque se le arruina la máquina totalmente, totalmente. Imagínense un chavalo de 21 años con esposa, una güerita, una niña, mi güerita de 1 año,
con todas las obligaciones que pues una familia joven tiene, renta, biles, gastos, ¿verdad? Yo no tenía nada de dinero, todo lo que tenía de mis ahorros los di para el camión, tenía un camión arruinado del motor y no tenía dinero para repararlo. Cuando hablen de mirar el techo de tu apartamento y decir, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues ese era yo. Entonces, pero, ¿por qué pasó esto? Y es aquí donde yo quiero que analicemos las cosas. Porque los negocios ya de hecho, aventurarte a hacer un negocio tiene un factor de riesgo. Independientemente de lo que hagas, el tipo de negocio que hagas, todos los negocios son iguales. ¿Por qué? Porque en todos los negocios buscas tener una ganancia y obviamente pues decrecer tus gastos. Es aumentar tus ganancias y disminuir tus gastos, ¿verdad? Esa es la básica de cualquier negocio. Y no importa la industria que sea. Y pues la industria del transporte no es la excepción. Pero como yo no tenía ni un tipo de experiencia, ni una guía en lo que es un negocio, uno solamente piensa en lo que vas a ganar. Pero tú nunca sabes lo que incurre tener un negocio. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas legales, ¿verdad? Muchos permisos, mucha documentación que tú tienes que lidiar con ella. Y cada permiso, cada documento son costos adicionales. ¿A qué voy? Tienes que agarrar una aseguranza, tienes que comprar placas, tienes que comprar compensación al trabajador, el mantenimiento del equipo y todas esas cosas que tú realmente no tomas en cuenta cuando vas a iniciar un negocio. Y tú solamente haces las cuentas de cuánto vas a ganar. Ahora, el tipo me ofreció venderme el camión porque obviamente él como mecánico, él ya sabía que el motor estaba por arruinarse. Entonces, pues era más fácil decir que este tontito se lo lleve, ¿verdad? Y yo me evito ese gasto. Y así fue. Ahora, ¿cómo se pudo haber evitado esto? ¿Verdad? De que como yo estaba muy entusiasmado y muy ilusionado en tener mi propio tráiler, a mí se me hizo una gran oportunidad. Entonces, muchas veces las grandes oportunidades que se ven por encimita son la peor decisión que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo pude haber evitado? Bueno, porque ese fue mi primer camión. Ya posteriormente volví a comprar otro camión y ya lo compré y ya hice las cosas diferentes. Bueno, pues como por ejemplo un tráiler. Un tráiler, cuanto antes que lo compres, puedes hacer lo que se llama un diagnóstico, ¿verdad? Y una inspección general del equipo. ¿A qué me refiero? De que en esos entonces te cobraban unos $200, 150. Tú lo podías llevar un tráiler a cualquiera de los dealers y tú pagabas por una inspección general. Inspeccionaban motor, transmisión, diferenciales, chasis, todo, de punta a punta chequeaban el camión, tú también podías comprar un análisis del aceite, ahí te podrías dar cuenta si estaba pasando antifreeze o estaba pasando metales o tenía rebabas, ahí te podías dar cuenta en el aceite, porque obviamente el aceite es como la sangre de nosotros, ¿verdad? Te haces un estudio de sangre y vas a ver si tienes colesterol o tienes esto, tienes lo otro, tienes o lo que sea, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando tú le haces un análisis al aceite, pues tienen máquinas especializadas que detectan metal, detectan desgaste, detectan diferentes sustancias o químicos o metales que con ellos te pueden dar pues un diagnóstico, decir, hey, ¿sabes qué onda? Este motor está mal, le falta esto, le falta lo otro, le falta aquello. Entonces, ahí me hubiera yo evitado ese problema de la reparación de ese motor. Bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando tú desconoces un negocio? Que lo has hecho porque no es igual, por ejemplo, si tú trabajas en la construcción, trabajas como jardinero,
como pastelero, como cualquier profesión u oficio, ¿verdad? Hay dos lados del oficio de la carrera. Cuando tú eres empleado, pues solamente vas, te haces un trabajo determinado y a ti te pagan por tu labor y te vas para tu casa. Cuando tú eres el dueño del negocio, bueno, es donde incurre todas estas cosas que les dije a un principio. Y la mayoría no entendemos esta parte cuando nos iniciamos en los negocios. Ahora, ¿cómo lo puedes evitar fácilmente y no irte a ojos cerrados de lo que te digan la gente o lo que tú pienses? Muy fácil. Cómprate un libro, dos o tres, sobre lo que quieres hacer. Ejemplo, si hubiera comprado un libro que hubiera dicho cómo ser un buen dueño operador, o qué es lo que se necesita para ser un dueño operador, o cómo comprar un tráiler. Entonces, obviamente ahí te hubieran explicado, tienes que chequear esto, tienes que chequear lo otro, ocupas estos permisos, ocupas, y te dan los pros y los contras. De ahí yo desarrollé esa costumbre de que cualquier cosa que quiero hacer, me documento, compro literatura respecto a lo que quiero hacer. Bueno, entonces, gracias a mi inexperiencia, a mi entusiasmo, ¿verdad? Entonces, yo perdí mucho dinero porque pasé 3 años batallando. Porque primero se me arruinó el motor, después se me arruinó la transmisión, después no tenía una traila, después se acabó el trabajo. Y son todos ese tipo de cosas que es una constante de que son cosas nuevas para ti y que no sabes cómo manejarlo. Afortunadamente, yo tuve la fortuna, ¿verdad?, de que una muy buena amiga mía me prestara el dinero para reparar y para poder solventar esos gastos al principio hasta que pude aprender y manejar el negocio. Bueno, no obstante de que este tipo deshonesto y una rata ratototota, grandota, me había vendido un equipo que estaba en malas condiciones mecánicamente, tenía reporte de robo. ¿Por qué? Porque él quiso defraudar a la financiera que le había comprado, él le había comprado el camión. Entonces, ¿qué pasó? Pues él le alegó a la financiera que le habían robado el camión y que no podía hacer los pagos, mientras que yo le estaba pagando. Y ya una vez que yo arreglé el camión y que ya andaba yo trabajando bien, él, a pesar de que yo le hacía pagos a él reportó el camión robado. Así es, mi gente. Entonces, ya una vez que yo pude reparar el tráiler y que pude empezar a trabajar y empezar a obtener ingresos, bueno, pues me topo con la desagradable noticia. Una vez que venía de Las Vegas, me pararon la escala y ahí me dijeron que el troque tenía reporte de robo. Me lo querían quitar. Me querían hacer cargos, ¿ok? Entonces, para que vean que cuando no tienes cuidado con quién haces negocios, te puedes meter en serios problemas. Bueno, afortunadamente yo pude comunicarme con la financiera y llegamos a un acuerdo que yo les iba a dar $5,000, ellos me iban a entregar el título y este tipo iba a seguir teniendo la deuda con ellos. Bueno, pues otra vez yo no tenía el dinero, tuve que conseguirlo. Después de 3 años de mucha batalla, de mucho sacrificio, de muchas preocupaciones, bueno, pues pude pagar todo y pude pues empezar a generar ingresos. Pero fue cuando se vino la mala economía, se fue todo para abajo y desafortunadamente el primer tráiler lo tuve que vender y después posteriormente compré otro tráiler, pero ya con la experiencia que obtuve, ¿verdad? De cómo no hacer las cosas, bueno, pues aprendí y apliqué ese conocimiento. Pero no tiene uno que aprender de la manera tan difícil. Si tú te tomas el tiempo de hacer una investigación básica, ¿verdad? De lo que quieres hacer, entonces te puedes evitar muchas sorpresas desagradables porque tú ya sabes lo que viene. Tú ya sabes, ya vas con ojos abiertos
lo que te puedes esperar de cierto negocio y que todos los negocios tienen sus tiempos malos y sus tiempos buenos. Otra de las cosas que es muy, muy, muy importante y que yo les voy o sea, cada situación es diferente, ¿ok? Quiero aclararles. Pero yo en lo personal, creo que es muy importante que tu pareja te apoye en el negocio y que te dé aliento y que pues no, dicen que mucho ayuda el que no estorba. Entonces, si tienes una mujer que no te estorba, ya te está ayudando mucho. Y yo lo que les voy a recomendar a toda la gente por experiencia propia es no meter a la familia en el negocio. Eso es lo peor que tú puedes hacer, meter a la familia en el negocio. ¿Por qué? Porque el negocio nunca se cierra. O sea, no importa el negocio que tú tengas, el negocio nunca se cierra. El negocio es 24/7. ¿A qué me refiero? Indiscutiblemente del negocio que tengas, ya sea que vendas elotes o vendas pan o vendas donas o tengas un restaurante o no sé, o sea, vendas aviones, lo que sea. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si tu negocio lo abres de 8 a 5, bueno, cerraste esa parte del negocio. Pero cuando cierras el negocio, tienes que preocuparte por hacer el payroll, tienes que preocuparte por el papeleo, tienes que preocuparte por los nuevos permisos que se van a expirar, tienes que hacer papeleo. Después del papeleo, tienes que estar planificando en cómo crecer, cómo seguir creciendo. Entonces, obviamente es un trabajo primeramente muy constante, que tienes que estar siempre trabajando. Si no estás trabajando en el negocio, estás trabajando en tu casa para el negocio. Y obviamente cuando no hay dinero, bueno, pues las mujeres te apoyan y están ahí contigo. Pero ya cuando empieza a haber dinero, entonces es cuando a la gente se les empieza a hacer, o sea, de tu familia, se les empieza a hacer difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces empiezas a tener problemas con, ya sea si tienes a tu esposa, a tus hijos que te ayudan con la parte administrativa del negocio, entonces las cosas no se empiezan a hacer igual. Ya en vez de decir, oye, ocupo que me hagas este reporte, ocupo que hagas este papeleo, ocupo que pague los impuestos de las propiedades, ocupo que pague la aseguradora. Entonces, tienes que estar constantemente uh, chequeando con ellos y verificando doblemente. Oye, ¿ya hiciste esto? Oye, ¿ya hiciste aquello? Oye, entonces muchas veces como esa confianza que hay entre tu pareja o entre tus hijos, entonces muchas veces uh, pues procrastinan, te dan largas, no hacen las cosas como tú debes y crea tensión en la familia. ¿Por qué? Porque todos tenemos días buenos y días malos, tanto tú como tu mujer. Y si, por ejemplo, ya le dijiste 3 veces, oye, ya pagaste la aseguranza, no la pagué, crea molestia en tu persona y se crea un conflicto, una discusión. Yo eso lo aprendí pues igualmente, de que muchas veces tú lo haces para que tu pareja y tus hijos aprendan, se empapen del negocio, pero la mayoría de gente no quiere saber del negocio. Les gustan las ganancias, les gusta lo que trae el negocio a la familia, pero no les gusta la parte del trabajo. Entonces, es por eso que yo les voy a recomendar a todos, si van a iniciar un negocio, si tienen un negocio, si están creciendo un negocio y si tienen a su familia trabajando con ustedes, empiecen a buscar una estrategia de salida para no tener la familia trabajando con ustedes. Porque en cuanto más crece el negocio, más son las utilidades, se agrandan y se agravan los problemas. Entonces, si tienes la ilusión de crecer, si tienes la ilusión de tener paz mental, pues mejor contrata a una persona extraña que tú tienes toda la libertad de exigirle, ¿ok? Que haga un trabajo y si no lo hace, bueno, pues la puedes despedir o lo puedes despedir y contratar a alguien que quiera hacer el trabajo. Cuando se trata de la familia, bueno, pues es muy complicado
¿Por qué? Porque ya está todo empapado y está sincronizado, donde la parte administrativa, la mayoría de nosotros los hombres, se la dejamos a las esposas o a los hijos o a las hijas, y es ahí que ellos empiezan a adquirir una cierta falsa seguridad de que son indispensables para ti y por esa razón pueden hacer las cosas como quieran, cuando quieran y que tú los tienes que aguantar. Entonces, en el mundo de los negocios, ¿verdad? Siempre tienes que estar pensando en cómo crecer, porque como dice el dicho, si no estás creciendo, estás muriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de gente cuando les empieza a ir bien, caen en su zona de confort, de que dice, ah, no, pues estoy ganando tanto y me está yendo bien, y para qué me presiono o me esfuerzo más si me está yendo muy bien con lo que hago. Bueno, y lo que no entiendes es que el negocio de hoy quizá no sea el negocio de mañana. Y si tú no te mantienes a la vanguardia, entonces si ahorita puedes estar haciendo dinero, quizás en los próximos años no hagas dinero. Entonces, yo en lo particular, a pesar de que yo aprendí de mi negocio en el transporte, de la manera pues más difícil, yo no se las recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes, te avientas al ruedo con los ojos cerrados, hay una gran posibilidad de que fracase tu negocio. Entonces, tú quieres evitar el fracaso en un negocio, primeramente, no te creas de lo que te dicen ni familiares ni amigos, ¿ok? Cuando te inviten a un negocio. Segunda, no todo lo que brilla es oro, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, siempre te tienes que tomar el tiempo de hacer una investigación mediante a la lectura. Comprar un libro en el ramo, ¿verdad? Ahí vas a aprender muchas cosas que jamás aprenderías, sino hasta que lo estás haciendo. Y muchas veces cuando aprendes, cuando lo estás haciendo, muchas veces es demasiado tarde, ¿verdad? Otra cosa, de que no te dejes llevar por tu emoción. Dice mi china, mi hija más pequeña de 15 años, que le tienes que hacer caso a tu panza. Lo que dicen los güeros, el gut feeling, ¿verdad? Lo que sientes en el estómago, te avisa. Muchas veces cuando las cosas tú sientes en tu panza que no están bien, es porque probablemente no lo están. Pero por tu emoción y tu ilusión de cuánto vas a ganar y que te vas a hacer millonario con este negocio, tú te quieres convencer a ti mismo que este negocio es lo mejor que tienes que hacer. Entonces te cegas a ti mismo y es por eso que siempre hay gente que está solamente viendo de quién tomar ventaja. Y obviamente si te pintan las cosas muy bonitas, entonces cuando la gente se va directo al fracaso si no se toman el tiempo de investigar. También otra cosa que se tiene que hacer es preguntarle a los que saben, preguntarle a los que tienen ese negocio, a los que ya lo han hecho por muchos años, y no preguntarle a uno, sino por preguntarle a tres o cuatro. Obviamente hay mucha envidia en todos los negocios, pero si tú le preguntas a más de unas tres personas sobre un negocio en particular, tan solo con lo que les escuches vas a aprender mucho, porque cada quien te va a dar su punto de vista sobre el negocio, aunado a la información que tú puedas recabar mediante la lectura, puedes tener una idea más sólida y concreta de lo que es el negocio que tú te quieres aventurar. Ahora, les digo, no importa a cuántos expertos les preguntes, no importa cuántos libros leas sobre el negocio que te interese, el negocio por eso se llama negocio, porque todo negocio se tiene que hacer con un riesgo calculado. Pero ¿cuál es la palabra clave aquí que dije? Riesgo. Todo negocio tiene factor de riesgo. Todo negocio. Y muchas veces, aunque hagas tu tarea, preguntes a expertos, leas, te informes, te empapes del negocio antes de que inviertas o lo haga, de cualquier manera,
sigues teniendo ese factor de riesgo. Ahora, es menos la posibilidad que fracases si haces tu tarea. A lo contrario, si tú no lo haces, es casi seguro que vas a fracasar. Miren, y una cosa que yo les quiero decir a todos, ¿verdad? Hay dos formas de aprender. De la manera fácil y de la manera difícil. Yo, como les digo, yo aprendí de la manera más difícil por mi ignorancia, mi inexperiencia y mi juventud. Pero yo he aprendido que en esta vida se gana o se aprende. Nunca se pierde, porque si yo no hubiera pasado por esa experiencia que pasé, bueno, pues nunca hubiera aprendido todo lo que aprendí después. Pero fue un aprendizaje muy, muy caro. Así que les quiero decir a todos que si estás empezando una carrera, un negocio, y piensas que no estás avanzando, claro que lo estás haciendo. Claro que lo estás haciendo. Porque otra cosa que la gente se le olvida, que los negocios toman de 3 a 5 años para que empiezas a producir y obtener utilidades. Y esa es la parte más difícil para cualquier persona, que no tiene la paciencia de darle tiempo al negocio a que fructifique. Y se desesperan rápidamente y muchas veces esa desesperación los hace que tomen otras decisiones equivocadas y que si ya estaban en una situación difícil, se meten en una situación peor. Entonces, cada día que pase, aunque no ganes dinero o tu negocio no tenga utilidades, pero tú le veas ese potencial y tú le veas que si sigues trabajando, sigues estudiando tu negocio, te sigues aplicando, te sigues siendo persistente, pues casi seguro que lo vas a lograr. Entonces, aunque cuando tú piensas que no estás logrando nada, cada día estás obteniendo nuevo aprendizaje y cada día estás obteniendo nueva experiencia. Y aquí lo que se necesita es primeramente entender que cada pasito para adelante cuenta y que no te rindas, no te rindas. A las primeras de cambio que tú sientas que estás perdiendo dinero, ¿verdad? No te rindas. ¿Por qué? Porque muchas veces nomás falta un poquitito para que las cosas den vuelta. Ahora, es muy traumatizante porque después de este camión, yo lo vendí, después de 3 años, yo no quería saber nada de camiones. Hasta que pasaron un par de años y dije, bueno, quizás la culpa no fue el negocio de los camiones, quizás fue mi falta de conocimiento el que me hizo tener una experiencia muy difícil. Y así fue, porque ya después que volví a empezar a los camiones, me fue muy bien por la experiencia que había obtenido. Así que mi gente, yo les quise platicar un poquito de lo que fue mi experiencia en los negocios del transporte y el negocio es negocio, sea lo que sea. Entonces, espero que esto les ayude y lo pongan en práctica. Recuerden, yo soy su compa El Can de Culiacán. Les agradezco que me vean, que me escuchen, que se suscriban. Sobre todo les agradezco sus comentarios. Me encanta, tengo un público muy conocedor. Así que bueno, pues como siempre, amenazo con regresar.